Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde que vamos al catecismo cuando somos pequeños, escuchamos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso se encuentra en el primer capítulo del Génesis. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y luego vemos cómo Dios se hace hombre, se encarna y nos habla de Dios con palabras humanas, con realidades humanas. Los discursos de Jesús están llenos de esas indicaciones. El buen pastor, el padre que tenía 2 hijos, una red barredera, el sembrador. Y tanta familiaridad con las cosas de Dios y tanta cercanía, a veces nos hacen correr un riesgo, y es pensar que realmente podemos conocer perfectamente las cosas de Dios, o que esa imagen y semejanza hace que a fin de cuentas Dios sea muy parecido a nosotros. Y por eso esa visión un poco simplificada de la fe llevó a algunas críticas muy fuertes al cristianismo, que decían que lo único que habían hecho los cristianos era proyectar al ser humano y crear así su imagen de Dios. Pero esas críticas al cristianismo olvidan un punto fundamental, que es el mismo que nosotros también olvidamos cuando simplificamos nuestra fe. Y es que en realidad, entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. Hay una semejanza. El hombre ha sido ciertamente creado a imagen de Dios y aquella primera pareja, varón y mujer, fueron creados a imagen de Dios según su semejanza. Pero justamente esa imagen, para alcanzar la semejanza, necesita redescubrir la distancia inmensa que media entre Dios y su criatura. Porque la criatura, viviendo en este mundo creado, pues tantas veces se empequeñece. Y por eso hay palabras de Jesús que nos ayudan a admirarnos ante la grandeza de Dios y nos invitan por eso a ponernos ante el Señor para pedirle que nos conceda comprenderla un poquito más. Hoy leemos ese evangelio tan bonito en que Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Son muchas 7 veces. Y uno dice, bueno, 7 veces no son tantas. Como ya hemos oído este evangelio, no, 7 veces no son tantas. Bueno, 7 veces son 7 veces. Y a una persona le perdonamos una ofensa 1 vez y 2. 3 ya nos cuesta. Si es la misma ofensa, la misma persona, hombre, ¿no? Si estamos viajando en el autobús y te pisan 1 vez, bueno, hombre, 2 veces ya empieza a ser algo, pero ya 3 veces ya, hombre, ya. Más de un comentario no saldría. Bueno, pues 7 veces. No está mal. Y Jesús, en cambio, le contesta de una manera hiperbólica. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que es decir, olvídate del 7. Y el 7 para los judíos era un número importante porque indicaba la plenitud. Pues le dice la plenitud multiplicada por la plenitud. Y entonces lo explica Jesús. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Y uno dice, bueno, 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. 10.000 talentos. No, claro, debe ser. Pero al salir el criado aquel
encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Claro, 100, o sea, son menos, ¿no? En 1000 talentos, 100 denarios, en menos. Y sin embargo, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y culmina el Señor con una enseñanza: «Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Podemos quedarnos con la imagen, la cercanía, la semejanza entre el rey, lo que hace el rey, y lo que no hace ese siervo. Uno perdona, el otro no perdona, pero en los dos casos hay una deuda que perdonar. Sin embargo, si nos quedáramos con eso, nos perderíamos lo esencial de esta enseñanza de Jesús. El siervo debe al Señor 10.000 talentos. He mirado las notas de la Biblia en la edición de la BAC y dice: un talento son 60 minas. Bueno, no me dice mucho. 60 minas son 6.000 dracmas áticas. Bueno, ahí está. Y la dracma ática es equivalente al denario. Bueno, esta palabra ya me suena más. Que era el sueldo diario de un jornalero. De manera que 10.000 talentos eran 60 millones de denarios. O sea, 60 millones de días trabajados. Y eso sería un sueldo de 2.300.000 meses. O sea que le debía unos 2.000 millones de euros. Así, calculado así a ojo de buen cubero. Claro, 2.000 millones de euros. Y el otro, el siervo que le debe al otro siervo, le debe 100 denarios. 100 denarios. O sea, 100 días de trabajo. De jornalero, pongamos 3.000 euros. Que es dinero, 3.000 euros es dinero. Pero comparado con 2.000 millones de euros, pues es menos, es menos. El Señor nos dice: claro que hay una imagen entre Dios y el hombre. Y Dios invita al hombre a perdonar, de la misma manera que Él perdona. Pero el hombre no debe olvidar la distancia inmensa que hay entre Dios y Él. Y distancia inmensa que colma el Señor con su amor. No es una distancia de extrañamiento, de no me importas nada, de me eres totalmente ajeno. Es una distancia que Dios cubre con su amor. Dios nos ha perdonado lo imperdonable. Y por eso nos enseña a perdonar a los demás. Y nosotros nos hacemos semejantes a Dios cuando perdonamos de la misma manera que Dios nos ha perdonado. No es de la misma manera, porque lo que nosotros perdonemos siempre será menos de lo que Dios nos perdona. Y en cambio, lo que sí podemos hacer es abrir nuestro corazón más y más al perdón que nos viene de Dios. Y en el fondo esta Cuaresma es un momento para descubrir el amor inmenso que Dios nos tiene. Ese amor que vamos a ver llegar hasta el extremo en la cruz. Y por eso nos conviene acercarnos cada día al Señor, que nos espera en la Eucaristía, que nos espera en el silencio de la oración, que nos espera en los necesitados, que nos espera en quienes nos piden perdón. Y le digamos: Señor, quisiera abrir mi corazón al don infinito de tu amor. Quisiera abrirme a ti para que tu acción en mi alma despliegue la imagen que has puesto en mí. La despliegue y la haga crecer, como lo hará en el tiempo de la Pascua cuando nos entregue su Espíritu Santo. Señor, que mi corazón tenga las puertas abiertas de par en par, para que tu Espíritu me inunde y aprenda yo a vivir un poquito más como tú, a vivir un poquito más como ese amor infinito, inimaginable, desbordante, hiperbólico, con el que has querido amarme.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.